Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y momentos que los hagan sonreír. Hoy, como habrán podido anticipar por el título tan directo y espero intrigante, vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado no solo mi atención de manera profunda, sino que estoy seguro, ha resonado con muchos de ustedes. Hablamos de una figura que brilla con luz propia en el panorama del entretenimiento, Anne Derzel. Sí, lo han leído bien. Hoy no solo quiero hablar de ella, sino que voy a desgranar y compartir con ustedes porque para mí, Anne Derzel representa un verdadero ideal. Sé que la afirmación de que alguien es la persona ideal puede sonar audaz, incluso un poco atrevida en un mundo tan complejo y diverso. Sin embargo, créanme, tengo razones sólidas, fundamentadas en la observación y la admiración, y estoy ansioso por compartirlas con ustedes, para que podamos reflexionar juntos. Así que si son seguidores fervientes de Anne y sienten una simple curiosidad por entender esta perspectiva, o si simplemente están en busca de un poco de inspiración, de esa chispa que a veces encontramos en las trayectorias de las celebridades, les invito a que se queden conmigo hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante análisis, les recuerdo con todo el cariño del mundo, que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a mi canal. Es un gesto sencillo, completamente gratuito, rápido y que para mí significa un mundo. Me ayuda inmensamente a seguir creando contenido de calidad, a investigar, a editar y, en definitiva, a mantener viva esta pasión por compartir ideas con ustedes. Además, para asegurarse de que nunca se pierdan nada, activen esa campanita de notificaciones. Es como tener un pase VIP para todos mis futuros vídeos. Sin más preámbulos, vamos allá, que la conversación promete ser muy interesante. Cuando nos embarcamos en la búsqueda de definir qué hace a una persona ideal, creo que todos, de manera consciente o inconsciente, construimos una lista mental. Una lista compuesta por una amalgama de cualidades, características, atributos e incluso, en ocasiones, esa cualidad intangible que nos atrae irremediablemente. Para mí esta lista es un delicado equilibrio entre la inteligencia que ilumina, el carisma que cautiva, el talento que deslumbra, la empatía que conecta y sí, reconozco esa chispa inexplicable que nos hace sentir una atracción particular. Y al posar mi mirada en Anne Derzel, veo todas estas facetas y, francamente, mucho más. Lo primero que salta a la vista, y estoy convencido de que es una percepción compartida por una vasta mayoría, es su belleza. Pero aquí es crucial hacer una distinción. No me refiero a una belleza que reside únicamente en la superficie, en esa perfección estética que a veces se busca en los estándares efímeros. Aunque es innegable que estamos ante una mujer de una belleza deslumbrante, mi admiración va más allá. Me refiero a una belleza que emana desde el interior, que se manifiesta en cada sonrisa espontánea, en la profundidad y expresividad de su mirada, en la gracia natural de sus movimientos. Hay una luz intrínseca en ella, una autenticidad pura que la distingue en un mundo donde la perfección a menudo se construye con esmero y artificio. Es una belleza que no solo se contempla, sino que inspira, que genera un deseo genuino de admiración. Sin embargo, la verdadera profundidad de su atractivo trasciende con creces lo puramente físico. Para seguir desgranando por qué la considero un referente, es indispensable adentrarnos en su talento actoral. Hemos tenido el privilegio de ser testigos de la evolución de Anne Derzel a través de una diversidad de roles, abarcando desde los dramas románticos que nos han robado el aliento, hasta personajes de una complejidad emocional y profundidad notables. Y en cada uno de estos proyectos, ha demostrado una versatilidad que deja sin palabras. Tiene esa habilidad innata para transmitir emociones genuinas, para transportarnos al corazón de la historia, para lograr que conectemos a un nivel profundo con los personajes que interpreta. No se trata simplemente de una cara bonita en la pantalla, es una artista que se entrega por completo con una pasión incuestionable a su oficio. Recuerdo con especial cariño y admiración su papel en la aclamada serie Sen-Cal-Cam. La química que compartió con Kerem Bürsin en esa producción fue, sencillamente, eléctrica, explosiva. Pero más allá de esa serie que alcanzó un éxito masivo y global, he seguido su carrera con atención. Y en cada nuevo proyecto me ha sorprendido gratamente su capacidad para reinventarse, para evolucionar, para negarse a encasillarse en un único tipo de personaje. Cada nuevo desafío actoral se convierte en una oportunidad para demostrar su crecimiento, su madurez artística, y eso, para mí, es un rasgo invaluable. Es la marca de un verdadero profesional, de un alma creativa en constante movimiento.
Y hablando de crecimiento, no podemos dejar de lado su personalidad. A través de las entrevistas que ha concedido, de sus apariciones públicas, de su actividad en las redes sociales, Andercel proyecta una imagen inequívoca de alguien genuino, con los pies firmemente plantados en la tierra y poseedora de un corazón de oro. No tiene miedo de mostrarse vulnerable, de compartir sus reflexiones más íntimas, sus sentimientos más profundos, e incluso de hablar abiertamente sobre los desafíos y las adversidades que ha tenido que superar en su camino. Esta honestidad radical, esta transparencia, es un bálsamo en una era donde la imagen pública de muchas celebridades se construye con una precisión casi quirúrgica, donde cada detalle es cuidadosamente curado. La autenticidad de Ande es como un rayo de sol que rompe las nubes. Se la percibe como alguien accesible, alguien con quien, si tuvieras la oportunidad, podrías sentarte tranquilamente a tomar un café y mantener una conversación enriquecedora y profunda. Me gusta enormemente que no se presente como una figura inalcanzable o perfecta, sino como una persona real, que vive su vida intensamente, que aprende de cada experiencia y que está en un proceso constante de crecimiento. Más allá de su indudable talento y de su personalidad encantadora, me impresiona profundamente su compromiso inquebrantable con causas sociales. Andercel ha sido una defensora activa y vocal de diversas organizaciones benéficas, prestando su valiosa voz y su influyente plataforma para generar conciencia sobre temas de vital importancia. He seguido de cerca su participación en campañas cruciales contra la violencia de género, un flagelo que debemos erradicar, y también su apoyo a iniciativas que promueven la educación infantil, porque el futuro de nuestra sociedad reside en las mentes jóvenes. Este tipo de compromiso desinteresado, esta voluntad genuina de utilizar su alcance e influencia para el bien común, es lo que eleva a una persona muy por encima de la mera fama o el estrellato. Demuestra que posee valores sólidos, arraigados, y que se preocupa de manera sincera por el mundo que la rodea. No se trata solo de ser una estrella brillante, se trata de ser una buena persona, de tener la intención y la acción de generar un impacto positivo. Y esa, sin lugar a dudas, es una cualidad que encuentro increíblemente atractiva y sí, profundamente ideal. Otro aspecto que me fascina es su evolución constante, tanto como profesional como persona. A lo largo de su trayectoria, hemos sido testigos privilegiados de su maduración, de su crecimiento. Ha transitado de ser una joven promesa con un potencial latente a convertirse en una actriz consolidada, reconocida y admirada a nivel internacional. Esta trayectoria ascendente, forjada con esfuerzo incansable, dedicación férrea y una pasión contagiosa, es un testimonio elocuente de su perseverancia. No ha sido un camino fácil, ni mucho menos. Ella misma ha compartido abiertamente los altibajos, los momentos de duda que seguramente la asaltaron, y las dificultades significativas que ha logrado superar con una fortaleza admirable. Esa resiliencia, esa capacidad innata de levantarse después de cada caída, de aprender de los tropiezos y seguir adelante con más fuerza, es una característica que admiro profundamente. Significa que no solo posee talento, sino también la fortaleza de carácter, la determinación inquebrantable para perseguir sus sueños y para derribar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Además, me atrae enormemente su estilo, y aquí no me refiero exclusivamente a su estilo en la moda, sino a su forma de vivir, a la manera en que aborda su existencia. Posee una elegancia natural, una gracia innata, una forma de vestir que es a la vez sofisticada, moderna y, lo que es crucial, accesible. Pero más allá de las prendas que elige, hay un estilo de vida que proyecta, uno que parece buscar un equilibrio saludable, que valora las cosas verdaderamente importantes, la familia, los amigos, la dedicación a un trabajo bien hecho y, por supuesto, el bienestar personal. No la veo envuelta en polémicas innecesarias ni en escándalos vacíos. Parece navegar su vida con una mezcla de gracia y determinación, enfocada en sus metas, en su desarrollo personal y profesional, en un camino de crecimiento continuo. Y por supuesto, no podemos olvidar ese elemento tan crucial, ese algo que la hace tan especial, su carisma. Esa chispa que mencioné al principio. Cuando la observas en entrevistas, sonríe con una frecuencia admirable, se ríe con una facilidad contagiosa, interactúa con las personas de una manera cálida, cercana y amigable. Tiene esa cualidad magnética que te hace sentir cómodo a su alrededor, incluso si la única conexión que tienes es a través de una pantalla. Es una energía que se irradia, que contagia. Y eso, creo sinceramente, es una de las claves fundamentales de su éxito rotundo y de la profunda conexión que ha forjado con su público. No la admiran solo por su belleza o su talento,
la sienten cercana, conectan con su energía positiva y vibrante. Ahora, comprendo perfectamente que muchos de ustedes podrían estar pensando, pero es una celebridad, una figura pública, ¿cómo puedes llegar a decir que es la persona ideal? Entiendo perfectamente esa perspectiva, y es una pregunta muy válida. Cuando hablo de ideal, no me refiero a que sea una figura perfecta en un sentido irreal, como si buscase una pareja perfecta e inmaculada. Mi concepto de ideal aquí se refiere a que dentro del amplio espectro de cualidades que valoro profundamente en una persona, ella cumple con muchos de esos criterios de manera sobresaliente. Es una fuente de inspiración tangible. Me inspira a esforzarme por ser mejor en mi propia vida, a ser más trabajador, a cultivar la amabilidad, a ser más auténtico en mis interacciones. Me inspira a perseguir mis pasiones con una dedicación incansable y a utilizar mi voz, por pequeña que sea, para contribuir a un mundo mejor. Además, creo que es fundamental destacar que la admiración que sentimos por una figura pública no debería, en ningún caso, llevarnos a desvalorizar o a restar importancia a las personas maravillosas que forman parte de nuestro día a día, de nuestro círculo cercano. Al contrario, considero que admirar las cualidades positivas de otros, independientemente de si son celebridades o no, nos ayuda enormemente a definir y a clarificar qué es lo que realmente buscamos y valoramos en las personas que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Anne Derzel para mí encarna una combinación de cualidades que encuentro profundamente admirables y dignas de emulación. Y en ese sentido puedo afirmar sin titubeos que representa un ideal para mí, un faro de inspiración. Y si hablamos del alcance y la influencia que tienen estas figuras públicas en la sociedad actual, es crucial reconocer la magnitud de la influencia que ejerce Anne Derzel, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y que ella utilice esa influencia de manera tan positiva, promoviendo valores importantes, sentando un precedente de responsabilidad social, es algo que, en mi humilde opinión, deberíamos aplaudir y reconocer públicamente. No se trata simplemente de seguir tendencias pasajeras o de ser famoso por el simple hecho de ser famoso, se trata de dejar una huella positiva y duradera en el mundo. Y por lo que he podido observar, ella parece tener muy clara esa intención. Entonces, para recapitular y consolidar mis ideas, lo que hace que Anne Derzel represente mi persona ideal, o más bien, mi ideal de persona en múltiples aspectos, es su combinación única y fascinante de. Primero, su belleza innegable, sí, pero sobre todo, una belleza que irradia autenticidad, calidez y una luz interior que la hace verdaderamente especial y memorable. Segundo, su talento actoral excepcional, esa versatilidad que la permite transformarse y su capacidad innata para conmovernos, para hacernos sentir parte de las historias que narra. Tercero, su personalidad genuina, esa humildad palpable y esa accesibilidad que, a pesar de su estrellato, la hacen sentir cercana y relatable. Cuarto, su compromiso inquebrantable con causas sociales, demostrando un corazón solidario, una empatía profunda y una voluntad férrea de hacer una diferencia positiva en el mundo. Quinto, su constante evolución y crecimiento, esa resiliencia ante los desafíos y su dedicación absoluta a su carrera y a su desarrollo personal. Sexto, su estilo de vida equilibrado y esa elegancia innata que tanto en su apariencia como en su forma de ser, la distinguen. Y finalmente su carisma desbordante y su energía positiva, esa cualidad magnética que la hace tan cautivadora y atractiva para el público. Para mí estas son las cualidades que definen a una persona verdaderamente admirable, a alguien que puede servir como una fuente inagotable de inspiración en muchos ámbitos de la vida. Y Anne Derzel, en mi sincera opinión, las posee en una abundancia que pocas veces se ve. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta reflexión sobre por qué Anne Derzel se ha convertido en mi persona ideal. Ha sido un verdadero placer poder compartir mis pensamientos y mis observaciones con todos ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a escucharme y a compartir este momento conmigo. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Tienen ustedes también alguna figura pública que admiren profundamente? ¿Qué cualidades buscan ustedes en una persona ideal? Déjenme sus comentarios abajo, me fascina leerlos, interactuar con ustedes y debatir ideas. Son una parte fundamental, el alma de esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante y les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden dedicarle un gran like. Esa es una forma fantástica de apoyarme y ayuda enormemente a que YouTube recomiende mis vídeos a un público más amplio.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que podría disfrutarlo o que se pueda beneficiar de estas reflexiones. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a esta gran familia haciendo clic en el botón de suscribirse y, por favor, activen esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Cuídense mucho, mantengan esa energía positiva y hasta la próxima.